Hola, buen día. Estamos nuevamente con ustedes para una sesión más. Vamos a mirar ahora el libro del Éxodo. Es un libro interesante por todo su contenido. Digamos que es el centro y fundamento de la religión israelita, de la religión judía. Y dentro de la iglesia, pues ese también es el corazón, digamos que es el corazón de toda la Biblia, el libro del Éxodo. La fe cristiana se fundamenta en este libro, en la liberación del pueblo de Egipto, del pueblo de la esclavitud, hacia la libertad. Y entonces en el sentido cristiano de la libertad de los hijos de Dios, como nuevo pueblo al que hoy llamamos la Iglesia. Pues entonces entremos en materia y iniciemos con el libro del Éxodo. Bien, vamos a hacer una breve explicación de lo que significaría para nosotros hoy el Éxodo. Hablar del Éxodo nos resulta familiar en nuestro tiempo. Es conocido que existen migrantes hacia los Estados Unidos, bien desde Centroamérica, Cuba, Europa o Asia. Recientemente lo estaban haciendo en Siria, hacia Inglaterra, a Francia o Bélgica. Y las multitudes huyen de sus lugares de origen, por muchas razones. Lo hacen con ancianos, mujeres, niños. Abandonan su tierra, su familia, su trabajo, su casa, sus bienes, sus empleos. Razones muchas y bastantes y suficientes. Unos por la guerra, por desgracias naturales, por la opresión, por la pobreza o la muerte. Hay quien busca pues mejores oportunidades, aunque sea en otros países, y pues se debe de abandonar la tierra de origen. A veces como que no nos gustaría, pero siempre el hombre tiene anhelos interesantes. Pues bien, iniciemos hoy este recorrido, situándonos en nuestro tiempo y comparando lo que se vive hoy con lo que debió de haber pasado en el tiempo del Éxodo. Debió de haber sido una experiencia con tribus y clanes. Entonces, ¿qué nos presenta el libro? Huyeron de la esclavitud, guiados por un hombre. El escritor sagrado coloca a Moisés como un elegido por Dios, y Josué, que es el que introduce al pueblo a la tierra de la esperanza, de la promesa. Bien, pues entramos entonces con la introducción. Debemos de recordar y tener presente que el libro del Éxodo está en el segundo lugar, o es el segundo libro de la Biblia. Recuerden que primero va Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el cual se conoce como el Pentateuco, Penta de 5. ¿Sí? Entonces es un título técnico atribuido por los biblistas, ¿sí? Mas no es un nombre original, es un nombre añadido, técnico, con el cual nosotros conocemos a esos 5 libros. Bien, este libro del Éxodo también llamado Elef Shemot, que significa estos son los nombres. Entonces, ¿por qué se llama así? Porque en el capítulo 1, lo primero que aparece son los nombres de las personas que llegaron a Egipto, invitados por José. Por escasez de alimentos tuvieron que emigrar de Canaán hacia Egipto. Y entonces
Este título o nombre de Éxodo lo recibió de la versión griega de la palabra Éxodos. ¿Cuál es el contenido histórico? Como punto número 1. Bueno, parece que fue el sometimiento a trabajos forzados por la dinastía babilónica y después sometimiento salomónico, que dejó sus huellas, lo que al regreso, y esto hay que comprenderlo bien, la escuela deuteronómica y sacerdotal formulan la esperanza de liberación como modelo de la nueva comunidad posexílica. Les inspiró para una reactualización de la historia antigua. ¿Qué quiero decir con esto? Que si leemos con atención el libro, nos vamos a dar cuenta que, aunque parece una historia continuada, en realidad habla de distintos tiempos, de distintas, llamémosle, épocas, y de distintos, ¿cómo diríamos?, acontecimientos vividos por el pueblo. Quiero decir que el pueblo, aunque es el mismo pueblo israelí o israelita, fue con distintas generaciones, en distintos momentos de la historia. Pero los escritores sagrados hacen una relectura de la historia que abarca desde el 1200 o 1300, 1500 hasta, digamos, que el siglo IV antes de Cristo. Entonces van a hacer un resumen de los acontecimientos, pero vistos a la luz de la fe y vistos a la luz de los acontecimientos que han tenido lugar en el pueblo. Entonces, sí, se invita a que se tenga una lectura atenta. Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si abrimos el libro de Isaías, está compuesto por 66 capítulos, pero es un libro que se divide en 3 partes. Los biblistas lo distinguen en 3 partes. La primera parte abarca del capítulo 1 al capítulo 39 y nos habla de una situación existente. Pero cuando leemos el capítulo 40 nos habla de otra situación totalmente distinta a la que narra en el capítulo 1 al 39. Entonces esta narración distinta va a abarcar del capítulo 40 al capítulo 55. Y cuando abrimos el capítulo 56 al 66, nos damos cuenta que es otra situación totalmente distinta. Entonces, es interesante que nosotros aprendamos a distinguir los momentos distintos de la historia. Y entonces esto es lo que va a pasar con la mayor parte de los libros de la Biblia. Entonces tenemos que tener o hacer unas lecturas atentas para poder descubrir en qué momentos se dieron los acontecimientos y cómo el autor sagrado los ajusta al tiempo y vistos con un espíritu de fe en el único Dios. Bien, entonces seguimos en la pantalla y entonces la naciente estructura sacerdotal se da a la tarea de reelaborar. Si se dan cuenta, hay unas palabritas remarcadas en amarillo, que es para que le pongamos énfasis y podamos entrar realmente en el mundo de la Biblia. Entonces, la estructura sacerdotal o la corriente sacerdotal o la tradición sacerdotal, como nos los enseñan, se da a la tarea de reelaborar la alianza sinaítica para la institución de la fiesta de la Pascua y las disposiciones cultuales en relación a la construcción del santuario, culto y personal consagrado.
A ver, explicado de otra manera. Estas corrientes tuvieron que hacer una especie de cambio de constitución política. ¿Sí? ¿Para qué? Para elevar a rango, llamémosle constitucional u obligatorio para todos los israelitas, o sea, para el pueblo judío. Entonces, por eso es que hay que comprender el contexto histórico para que no hagamos falsas visiones de lo que es el estudio de la Biblia. Entonces, ¿por qué hacen eso? Porque lo que están creando son instituciones. Van a ser las instituciones fundamentales de la nueva comunidad judía surgida del exilio. Entonces, fíjense, vamos a atrevernos a pensar que hubo un escrito formulado hace 500 años, pero que con los acontecimientos actuales tienen que hacer una reestructura, una reelaboración. Digamos que le quitan algunas cosas y le agregan otras, para hacer una historia continuada, o al parecer continuada, que tenga que ver con lo que pretende el escritor sagrado. ¿Pero quién lo hace? ¿Una persona? No, corrientes de pensamiento, llamada yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal. Esa es la forma en que trato de explicar esto sencillamente. ¿Y qué son esas tradiciones o formulaciones o reelaboraciones? Bueno, son, llamémosle así, escuelas donde se dieron a la tarea de reelaborar el contenido de la Sagrada Escritura por las necesidades del tiempo, por los acontecimientos historiográficos, tuvieron que hacer una reelaboración. Y entonces, cuando hablamos del exilio, ya estamos hablando del siglo VI, 538 hacia el tiempo de Jesucristo. Entonces, por eso dice entonces, la posterior reforma de Esdras eleva al Pentateuco, 5 libros de la Biblia, y al libro del Éxodo a categoría de ley nacional judía, y con lo que dan fin al periodo de formación. Es decir, que la Biblia entonces ha tenido muchos retoques, muchos añadidos. Ha habido algunas cosas que le debieron de haber quitado y otras que le agregaron, de acuerdo al pensamiento existente según la corriente de pensamiento o según la escuela, ya dijimos, yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal. De eso es lo que estamos hablando. Ahora bien, la experiencia de familias amenazadas por la violencia y opresión, así como las constantes guerras, han hecho huir a numerosos clanes y tribus pre-israelitas de la esclavitud. Es decir, estas familias amenazadas con la opresión, la violencia y la muerte. Y entonces se vieron obligados a abandonar su patria, su país. Y bueno, tuvieron que buscar la forma de sobrevivir. Y bueno, muchas familias lo hacen en nuestro tiempo. Y siempre, pues pareciera que siempre ha sido así. Por eso entonces los rasgos literarios, teológicos actuales son el fruto de sucesivas reelaboraciones acontecidas a lo largo de la historia. A ver si lo captan. Entonces, ¿qué le ha pasado a la Biblia? Anteriormente sufrió muchos cambios literarios, teológicos, ajustándolos a la modernidad o a la actualidad. Y el último de ellos pareció ser el de Esdras. Bien, vamos a ver ahora su profundidad teológica.
expresa la distancia entre el éxodo de la historia y el éxodo de la fe. O sea, son dos cosas distintas, aunque la palabra pareciera ser la misma. Éxodo de la historia y el éxodo de la fe. Entonces, dice aquí, es difícil delimitar los hechos que están en la base de este acontecimiento histórico y colocarlos correctamente en el tiempo y en el espacio. Si se dan cuenta, la Biblia no tiene fechas, años, meses ni días. Sencillamente es una narración literaria, una creación literaria visto a la luz de la fe, formulado con acontecimientos históricos reales para fundamentar la fe del pueblo. Bien, seguimos entonces. Ante los retoques de las tradiciones participantes se pueden distinguir 4 etapas. Ya estoy hablando de las tradiciones. Punto número 1. Según las investigaciones bíblicas modernas, estamos hablando del siglo XVIII de nuestro tiempo, descubren que no todas las tribus de Israel bajaron a Egipto por cuestiones de escasez de alimentos. Y las que lo hicieron, si es que lo hicieron, no fue en el mismo tiempo. Esto da como resultado que la salida de estos tampoco lo realizaron en el mismo acontecimiento. Es decir, que los que bajaron a Egipto por cuestión de escasez de alimentos y de opresión y de necesidades, unos fueron primero y otros fueron posteriores y otros muy después. Y entonces, por las mismas necesidades de opresión que pasaban en Egipto, pues unos se fueron antes, otros después y otros muy después. Entonces, si leemos con atención el libro del Éxodo, dice: entonces se acepta que hubo varias salidas, porque las tradiciones presentes en la Biblia oscilan entre huida y expulsión. A ver, ¿qué cosa significa huir? Pues yo huyo de los acontecimientos fuertes, pero también ante esos acontecimientos también pudo haber existido expulsión. Váyanse de aquí, ya no los queremos. Mientras unos se van por su propia voluntad huyendo, pues otros han tenido que ser expulsados. Entonces son dos cosas diferentes: huida y expulsión. Vamos a hablar del éxodo-expulsión. Coincide con la de los Hicsos, un grupo de personas de ese tiempo que dominaron entre 1720 al 1570 a.C., según los datos históricos. Incluiría a grupos de más adelante, formarían la tribu de Judá, utilizarían la ruta del norte hacia Cádiz o Cadés, instalándose en el sur de Palestina. Ya tenemos aquí a un grupo que camina por el norte. Y el éxodo huida acontece durante el reinado de Ramsés II, en el 1250 a.C. Este faraón utilizó mano de obra semita para construir las ciudades de Ramsés y Pitón, según Éxodo capítulo 1, verso 11. Este grupo, acaudillado por Moisés, estuvo integrado por clanes y linajes distintos, según Éxodo 12:38 y Números 11:4. Por eso hago hincapié en que hay que hacer una lectura atenta para poder descubrir. Hay pasajes en los cuales parece que se repite lo mismo, pero están hablando de otras cosas. Entonces es ahí donde debemos de poner cuidado. Bien, estos grupos, guiados por Moisés,
formarían las tribus de Manasés, Efraín. Esas eran 2 tribus de la casa de José. Y también Benjamín y puede que Leví. O sea, que no anduvieran así todos juntos como a veces una lectura no atenta nos sugiere. Ahora bien, después de una larga estancia en el desierto del Sinaí y un gran rodeo por Transjordania, llegaron a los llanos de Moab, frente a Jericó, lugar donde entraron a Palestina, pero ya no conducidos por Moisés, sino ahora conducidos por Josué. Recordemos que Moisés, pues por ahí en el Éxodo 34, pues muere, según las palabras de Dios. No va a mirar entrar a la tierra prometida, porque Moisés desconfió de Dios. Y entonces, como castigo, pues ya no entra a la tierra prometida, sino que ahora va a ser su segundo, que va a ser Josué, hijo de Nun. Punto número 2. Una vez que ya están instalados, ya en Canaán, otras tribus se unen a ellos. Tribus que también confiesan y adoran al Dios que hizo salir a su pueblo de la esclavitud, según Josué 24:16. Cuando leemos Josué, pues nos damos cuenta de que ahí se unifican, se federan, es decir, y entonces pasan a ser de pueblo, pasan a ser ya un país, una nación. Bien. Este es el inicio de lo que será el libro. Los recuerdos, óiganlo bien, los recuerdos de las tribus llegadas de Egipto serán asumidas por las demás tribus que aportan tradiciones particulares. Es decir, tanto un grupo como el otro han tenido experiencias de Dios y han tenido experiencias similares de su éxodo de la tierra de Egipto hacia Canaán. A partir de las aportaciones que cada grupo lleva de tradiciones particulares, se forman ciclos de tradiciones, ciclos o llamémosle grupos de recuerdos de tradiciones orales vinculadas a los grandes núcleos. O sea, tienen que ver con cuáles son los núcleos: Éxodo y Sinaí y Moisés desierto. Es decir, sus experiencias son similares, se parecen. Y entonces van descubriendo que el Dios israelita, el Dios en el que creen, ha guiado a unos y ha guiado a otros, y ahora los ha unido. Y entonces, por eso entonces que ellos van a confesar su fe a partir de esos acontecimientos. Esta primera fase se les conoce como relatos épicos, textos litúrgico-cultuales que giran en torno a los santuarios de Gilgal y de Siquem, uniéndose a códigos legales más antiguos. O sea, cuando ya cuentan esta historia, ya no están en el desierto, sino que ya están, ya viven en una ciudad, ya están organizados, ya están pensando o ya tienen santuario. En el desierto, como van en la caminata, pues no puede haber santuario. Entonces ellos llevan una tienda, la llevan como en procesión, y entonces es un pueblo que camina, un pueblo que va en marcha, teniendo a Dios como guía por delante. Y entonces no hay santuario. Cuando se habla de santuario es que entonces ya están asentados en un lugar. Punto número 3. Consolidación de la monarquía en el siglo X a.C. Esta consolidación ofrece las condiciones para organizar las viejas tradiciones orales de las tribus en historia escrita. ¿Qué significa esto? Que ya están
asentados, ya tienen un tiempo de vivir, ya hay ingresos en cuestión de impuestos, el gobierno o la monarquía ya tiene los recursos para crear instituciones como escuelas. Ya la gente, aunque sean los hijos de los potentados, pero ya hay escuela, la enseñanza ya se enseña, se comparte, y entonces hay pensadores como en todos lados, y entonces empiezan a escribir esos relatos que venían trayendo de generación en generación. Es decir, que ya tenían aprendidos de memoria, que recordaban los grandes acontecimientos de Dios con el pueblo por el desierto. Y entonces eso lo van a poner ahora por escrito, pero lo tienen que hacer de una forma ordenada y siempre con vistas a otros objetivos que explicaremos un poquito más adelante. Entonces, la primera será la tradición yavista. ¿Qué cosa hace la tradición yavista? Bueno, pues una habla de Yahvé, que relata los orígenes y la primera etapa patriarcal. Habla de la salida de Egipto, Éxodo 1:17, con escasas referencias del Sinaí. Dense cuenta que hay que poner mucha atención en la lectura. Pero a la división del reino de Salomón en 930-31 a.C., o sea, con la experiencia del sometimiento y de la opresión creada por Salomón como rey, recordemos que Salomón no era una perita en dulce, así como nos los enseñan, sino que Salomón tuvo 300 esposas y 700 concubinas. Entonces, ¿de dónde va a sacar tantos ingresos para mantener a todo el reino, incluyendo sus mujeres? Entonces, ¿y quién iba a pagar esos gastos? Pues el pueblo vía impuestos. Y entonces, pues debió de haber opresión. Si no había opresión, que eso tampoco es cierto, si no había opresión física, pero sí había opresión económica, además de pobreza. Entonces, también hay que poner los pies en la tierra. Entonces, por eso el pueblo no está contento, hay descontento. A la muerte de Salomón, el reino se divide. Y entonces hacen una nueva relectura de la historia a partir del Éxodo. Utilizaron la discriminación y opresión salomónica que provocó la separación del reino del norte, inspirados en la tradición antigua del Éxodo. Acuérdense que la división del reino, a la muerte de Salomón, se divide el reino en el norte y en el sur. Si estuvieran bien y en paz, no habría por qué dividirse. Pero seguramente que no era así. Bueno, entonces, eso es lo que va a surgir. Ante esta problemática opresiva que vivieron las tribus del norte por la política constructora de Salomón. Ahora, ¿dónde encontramos esto? Bueno, pues hay que leer con atención Primera de Reyes 5, 27 al 32, 9, 15 al 24, 11, 28 y 12, 3. Y entonces, ante esa política constructora, más todos los gastos que generaba la buena vida que se daba a Salomón, pues hagan de cuenta que tenían al pueblo en la miseria. Y bueno, pues hay que razonarlo. La historia eloísta predominará sobre la yavista, en orden a los relatos del Éxodo. Y es en el norte donde las tradiciones tendrán mayor influencia, y solo hasta después de la caída de Samaria en 722
es decir, al desaparecer el reino del norte, entonces esas tradiciones se van a llevar hacia el sur, donde esas tradiciones se fusionarán con la tradición yavista. Entonces ya los escritos van a tener tinte eloísta como tinte yavista. Digamos que ya hay dos maneras de pensar en los libros. Punto número 4. Tiempo del exilio babilónico. Recordemos que el exilio se entiende porque Babilonia surge como potencia, domina buena parte del imperio que antes existía, y entonces ahora va a dominar Babilonia desde Egipto hacia el norte, y entonces van a someter al pueblo israelita en el 586-87 hasta el 539. Es decir, la opresión es tal que sabemos que se llevan a la esclavitud a lo mejorcito del pueblo a Babilonia, y ahí van a vivir aproximadamente entre 50 y 70 años. Una vez que se termina, llega Ciro, ahora otra potencia surge, que va a surgir Ciro, un rey persa. Entonces domina Babilonia y entonces libera al pueblo israelita esclavizado en Babilonia, regresan a Judá, pero les queda ese recuerdo, esas vivencias de opresión y de esclavitud en Babilonia, y también va a dejar esa huella de esclavitud y opresión en el libro. Y entonces, con el objetivo de convertirse en fuente de esperanza y liberación. ¿Quién los va a liberar? Siempre va a surgir la presencia de Dios. Y entonces, esto es lo que va a fundamentar la nueva comunidad post-exílica. A partir de esta nueva forma de entender ese acontecimiento del exilio, es como van a surgir ahora la religión judía. ¿Sí? Entonces ahí van a aparecer los judíos ya. Ahora ya van a ser como que los protagonistas. Pero también ahora las escuelas deuteronomista y sacerdotal van a hacer su aparición. Y entonces estas dos vuelven a reactualizar la historia antigua relativas al Éxodo. Colocan el sello sacerdotal en temas como la alianza sinaítica, la institución de fiesta de Pascua y disposiciones cultuales propias a la construcción del santuario, al culto y personal consagrado. Son instituciones fundamentales para fijar la identidad judía surgida del exilio. Y entonces le van a dar como que más énfasis a la salida del país de la esclavitud de Egipto, pero tiene su fundamento en el exilio. Y eso es muy difícil y a la vez muy sencillo de entender. ¿Sí? Entonces, como están asentados, ya regresaron del exilio y entonces han hecho memoria de que todo lo que les ha pasado es porque abandonaron a Dios, abandonaron sus mandamientos, y entonces ahora van a retomar ese abandono que tuvieron para con Dios, y entonces van a crear las instituciones como el templo y la ley, que es lo que le va a dar unidad al pueblo. Y entonces, pero para eso necesitan legitimar quién es el que va a gobernar en el templo,
cómo se va a hacer el culto, cómo lo van a realizar, con quién, a dónde y quiénes. Y entonces eso se van a encargar de hacerlo. Es decir, tienen que realizar primero unos escritos, luego una liturgia y luego quienes van a realizar todo ello. Bien. Ya en el siglo V a.C. vendrá Esdras con su reforma, elevando al Pentateuco junto con el Éxodo a rango de ley nacional judía. Es decir, tienen que hacer un gran acontecimiento para que el pueblo acepte este resurgimiento de la ley y pueda instaurarse en todo el país. Y con esto, con este último acontecimiento de reelaboración, se va a llegar al fin del amplio periodo de formación literaria. Ya, digamos que hasta ahí, lo que hoy conocemos como la Biblia, ya no hubo más, en apariencia, más recortes y más añadidos a los escritos. Digamos que ya lo terminaron y dijeron, ahora sí, hasta aquí se deja de reelaborar. Esto va a ser de hoy en adelante para todos. Por eso es que lo comparamos con la constitución política de cada país. ¿Sí? Entonces, y aún así nos damos cuenta que en la constitución política, en este caso mexicana, pues hasta la fecha le siguen haciendo la constitución adiciones, recortes, modificaciones para actualizarla a las necesidades que se viven en el país. Pues es lo mismo que sucedió en la fe judía. Y es lo mismo que sucede también en la fe católica. Entonces, pero estamos hablando de la fe judía. Bien. Apartado número 2, o segundo, las características literarias del libro. Este es el resultado de 3 ediciones elaboradas en distintos momentos históricos. Ya digamos que hablemos del libro. Entonces, tienen huellas en el libro la tradición yavista, eloísta y sacerdotal, con leves retoques deuteronomistas, provenientes de antiguas tradiciones orales y otras fuentes. Así es como se elaboró el libro. Entonces, no piensen que el libro se hizo en una, llamémosle, en una sentada o en una sola sesión. No, sino que fue fruto de mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha reelaboración para que no tuviera errores, en este caso doctrinales, sino que todo fuera, que pareciera que todo fue escrito de un solo momento. Pero bueno, ya nos dimos cuenta que no es así. Ahora bien, entonces, al leer con atención, se advierten 3 tipos de materiales dentro del mismo esquema literario. Y esos materiales son narrativos, legales y litúrgicos. Veamos uno por uno. Escritos de tipo narrativo. Describen la opresión de los hebreos. Describen la epopeya del Éxodo, la travesía por el desierto y la teofanía del Sinaí. Estos tienen que ver con relatos épicos, capítulo 4 del 1 al 14, Éxodo 2, vocación, llamado y vocación de Moisés, Éxodo 3
y capítulo 6, capítulo 3 y 6. Cantos heroicos, capítulo 15. Teofanías o manifestaciones de Dios, capítulo 3 del 1 al 6, 19 del 16 al 25. Litigios o pleitos judiciales, capítulo 15 del 22 al 26, capítulo 17 del 1 al 7. Relatos que explican nombres y costumbres, capítulo 15, 23, 17 del 3 al 7, y genealogías que las utilizan para unir los acontecimientos del pasado con el presente. También las del tipo legal, este comprende del 19 al 40, representado por 3 cuerpos de leyes. El Decálogo, 20 del 1 al 17. También hay del tipo religioso, social, escritos en forma categórica e incondicional, incorporados tardíamente. Es decir, que no se agregaron en su momento, sino que los incluyeron más después, por eso se dice tardíamente. Dentro de estos, el Código de la Alianza, capítulo 20 del 22 al 23, 19. ¿Y qué cosa es el Código de la Alianza? Es un conjunto de leyes religiosas mixtas posteriores a la instalación en Canaán. Recordemos que cuando se instalan en Canaán, pues no tienen nada más que lo que llevan puesto. No hay templo, no hay ley, no hay culto, o sea, no hay nada. Entonces, por eso se dice posteriores a la instalación de Canaán. Primero se establecieron, pasaron muchos años, se fueron organizando, se vieron en la necesidad de crear centros de culto, y bueno, y luego ya lo hicieron, y ahora ¿quién los va a gobernar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Eso, entonces ya tuvieron que pensar en ello. Por eso dice, y estos fueron anteriores a la monarquía, y entonces con normas cultuales. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué cosa vamos a hacer? Bueno, pues entonces hay que inventar unas normas de culto que abarcan del capítulo 25, del verso 31 al 35, al 40, al capítulo 40. O sea, del 25, 21 al 35 al capítulo 40. Y elementos muy antiguos o más tardíos, como el decálogo ritual 34, del 14 al 28, o código yavista de la alianza. O sea, debemos de tener en cuenta que las leyes no se hicieron en un solo momento, sino que fueron apareciendo a lo largo del tiempo en virtud de las necesidades que se vivieron actualmente. Bien, también tuvieron que crear el material litúrgico. Se advierten en relatos sobre la Pascua, capítulo 11 del 1 al 3, orientados al Cordero Pascual, los panes ácimos, la muerte de los primogénitos, paso por el mar, que lo encontramos en el capítulo 14-15, y la proposición y conclusión de la alianza, capítulo 19 del 1 al 15, 24 del 1 al 11. Ya vieron cómo es importante hacer una atenta lectura. Si leemos de corrido, pues no nos dice gran cosa. Pero si lo hacemos detenidamente y con calma y con paciencia, entonces descubriremos esto que les estoy mencionando. Otros elementos del Código de la Alianza están escritos en el capítulo 20, 22, 23. También normas sobre santuario y culto, 25, del capítulo 25 al 31 y del 35 al 40, el capítulo 40. Lo demás queda estructurado en 3 grandes partes. 1.
Liberación de Egipto, capítulo 1, del verso 1 al capítulo 15, verso 21. Y este apartado muestra a Moisés como el libertador, capítulo 1, del verso 1 al capítulo 7, verso 7. Segundo, las plagas, capítulo 7, del 8 al 10, 29. La noche de la Pascua, punto 3, capítulo 11, del 1 al 15, al capítulo 15, verso 21. El segundo momento, hacia el Sinaí, capítulo 15, del 22, verso 22, al capítulo 18, 27. O sea, todo lo que tiene que ver con el Sinaí. Y luego el punto número 3, la alianza y la ley, capítulo 19, del verso 1 al capítulo 40, 38. En este apartado tercero, punto número 1, la alianza en el Sinaí, que abarca del 19 capítulo, del verso 1 al 24, 18. Normas para el culto, capítulo 25, del 1 al 31. Punto número 3, apostasía y renovación de la alianza, capítulo 32, del 1 al capítulo 34, verso 35. Punto número 4, ejecución de las normas para el culto, capítulo 35, del 1 al capítulo 40, verso 38. Como ustedes verán, no fue tan sencillo todo esto de lo que estamos hablando. Punto número 3, claves teológicas. El libro es de gran valor histórico literario, pero en la práctica, está orientado hacia una confesión de fe en el Dios que ha librado a Israel de la esclavitud por mediación de Moisés, haciendo un pueblo libre, pero vinculado con la alianza, con el compromiso. Entonces, ya vimos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del libro? Una confesión de fe. Practicar una confesión de fe en el Dios liberador, ¿sí?, que quiere un pueblo libre, pero siempre comprometido. De lo contrario, el pueblo se perdería. Las claves fundamentales son, dentro de ese objetivo, Dios se presenta al hombre por revelación de su nombre a Moisés. Acuérdense que le revela su nombre. Luego, acude en defensa de los oprimidos, que claman o sufren. Estamos hablando del capítulo 3, del 1 y siguientes. Es uno solo, Dios es uno solo, no hay muchos. Están hablando de un solo Dios, y así se van a mantener siempre. La fe cristiana también confiesa un solo Dios en el credo. Es un Dios trascendente, sin competencia, porque no la hay, no hay otro Dios, solo uno. Entonces todo lo que los dioses que se quieran inventar o crear, pues van a ser dioses falsos. Es un Dios espíritu, porque nadie puede verle. Es un Dios que se oculta bajo símbolos. Es un Dios y Señor del cosmos, de la historia. Tiene poder sobre la naturaleza, sobre el mar, y se hace presente en la teofanía del Sinaí. Se hace presente aunque no se le puede ver. ¿Sí? Bien. Dirige el destino de los hombres, el destino de los pueblos. Los guía por elección y bendición. Estamos diciendo o hablando que es un Dios grande, poderoso, fuerte, fiel, generoso, amigo del hombre, que se compromete a andar con él, a estar con él en todos los momentos de su vida.
Es un Dios que es fiel a su palabra, que lo que promete lo cumple. Además de que es solidario, es defensor ante el agresor. Dicho de otra manera, se coloca o se pone del lado del débil. Su contrincante en el libro es el faraón. Faraón representa a Egipto, pero también representa el antidios. O sea, el faraón es déspota, es cruel, sanguinario, genocida, explotador. Su motor es la producción. Le interesa mucho la producción, que subordina los derechos de los hombres al mercantilismo. De ahí surge la explotación, de ahí surge la esclavitud, por el deseo inacabable, voraz, de las personas que están en contra de Dios y como consecuencia se vuelven enemigos del hombre y entonces lo explotan. Entonces vean cómo funciona esto. Ahora, ¿quién es Moisés? Bueno, es un hombre elegido y tomado de entre el pueblo. Así como nos diría Hebreos capítulo 5, verso 1 y siguientes. Moisés es la imagen perfecta que a Dios le gusta. Moisés es amigo de Dios y le gusta la forma de ser de Moisés. Moisés tiene una misión y esa misión es salvar al pueblo, pero no por sí mismo, sino con la ayuda del Señor, que se va a hacer patente a través de los acontecimientos que van a dar lugar a la salida del pueblo de esclavitud. Moisés es salvado en el capítulo 2 del Éxodo, pero con la finalidad de que salve. Primero tiene que ser salvado para que salve. Dios se hace el encontradizo. Recordemos la zarza. Le lleva hasta el Sinaí e invita a que lleve a los demás, que lleve a los liberados a un encuentro con Él. Eso es lo que significa, digamos que la teología que intenta inculcar en el lector del libro del Éxodo. A veces eso es lo que no comprendemos, pero finalmente esa es la finalidad de llevar a los esclavos a la libertad de hijos de Dios. Solo cuando Moisés ya no tiene poder es perseguido y ha de ponerse al frente de los oprimidos para liberarlos. Recordemos que Moisés es salvado de las aguas por la hija del faraón, lo adoptan como hijo, lo mandan a la escuela, estudia, es un profesionista, ayuda a su padre, el faraón, pero ese poder lo pierde cuando mata a un egipcio que maltrata a un hebreo, y entonces se convierte en homicida, se convierte en transgresor de la ley y tiene que huir a Madián. Solo cuando el hombre es despojado de su poder, de su soberbia, de su orgullo, es cuando Dios toma al hombre. Ese es uno de los sentidos que la Biblia y la iglesia le dan a Moisés. ¿Sí? Solo de la nada, cuando el hombre es nada, es cuando se vuelve instrumento en las manos de Dios para que sirva y libere a otros. Ojalá y esto se entienda. Bien, Moisés también se descubre
como embajador del Señor ante Faraón. Ve y dile a Faraón. Entonces, y me mandas. ¿Y quién me manda? Si me pregunta el Faraón quién me manda, ¿yo qué voy a decir? Y entonces es ahí donde Dios le descubre su nombre en Éxodo 3:14. ¿Sí? Moisés es un solidario aún en rebelión contra Dios. O sea, Moisés no pierde la fe. Y aunque ve todos los desórdenes, que no está muy de acuerdo, le piden que ruegue por el pueblo y entonces se solidariza con el pueblo y tiene que rogarle a Dios y trata de convencer a Dios. Señor, es que es un pueblo rebelde, es un pueblo de cabeza dura, pero finalmente es tu pueblo, así que perdónalos. ¿Sí? No una, sino varias veces intercede este Moisés para evitar que el pueblo perezca en el desierto. Ante las murmuraciones, ante los reclamos, Moisés intercede para que Dios no descargue su ira sobre el pueblo. Descubrimos a Moisés como profeta y como líder para el pueblo. Es un líder nato, fíjense, educado en la corte, es decir, lo enseñaron a mandar y entonces Dios lo pone al frente de su pueblo. Diríamos que Dios nos hace pensar el autor que Dios lo que quiere primero lo crea y a veces con el lado contrario y luego lo toma para sus fines. Bueno, Moisés tiene libre acceso al Señor, es decir, no tiene picaporte, es decir, va a ver a Dios cuando Él quiere y Dios está atento, le abre la puerta. Cuando Moisés sube al monte Sinaí, pues de ese encuentro que tiene con Dios, recibe de parte de Dios, digamos que la santidad o la santificación, y entonces su rostro refleja la gloria del Altísimo. Bueno, pues eso nos da una enseñanza a nosotros, como que acercarnos al templo, a la iglesia, a los sacramentos, pues Dios nos concede, por su gracia, la santidad. Y bueno, solidario también es Moisés porque carga con el pecado del pueblo. O sea, es humano, es pecador, es humilde, pero finalmente sigue siendo humano. Y entonces duda de la palabra de Dios, golpea la roca 2 veces, Dios le dice que una y lo hace 2 veces, y entonces pues también se hace parte del pueblo y no entra en la tierra prometida. Pero ya Dios tiene su premio para Moisés, porque su gloria será eterna. Recordemos a Jesús en el Tabor, cuando se encuentra con Moisés y Elías, pues entonces nos dice que para Dios todos viven, y Moisés está dentro de sus elegidos. Ya nos hemos dado cuenta que Moisés es elegido, asume y realiza perfectamente su misión. ¿Sí? Entonces ya vimos que es embajador, carga con el peso del pueblo, y bueno, tiene una serie de características. Ya no me quedo más porque se extiende el tema. Ahora vamos con el pueblo. En Génesis se habla de clanes, de tribus o familias. En Éxodo inicia la historia israelita como pueblo. Tal pareciera que desaparecen los clanes. Aunque ellos se sigan entendiendo así, ahora ya van a formar un pueblo. ¿Cómo se forma el pueblo? Se forma por oprimidos. Digamos, ¿cómo se forma la iglesia? Con pecadores.
¿Cómo se forma el pueblo israelita? Con oprimidos, cuyo clamor despierta la actividad divina. Quiero decir, la oración, el ruego, la súplica hacia Dios. Y a esto se les da una opción: abandonar todas las seguridades o comodidades. Es decir, ¿quieres ser de la familia de Dios? Entonces tienes que abandonar lo que a ti más te gusta. Y en este caso, pues las seguridades que te da el dinero, el poder, el lujo, las comodidades como el lujo, el confort. Y tienes que preferir el desierto como signo de entrega a Dios. A veces por eso las personas no quieren saber de Biblia, porque saben que hay normas que no son muy gratas a los ojos humanos. Y por eso pues, muchos preferimos seguir en el lujo, en el confort, en el poder, en el dinero, en todo lo que nos hace sentirnos bien. Y de esto mismo va a hablar el profeta Oseas, capítulo 2:16, Jeremías 2:2. También vemos que cuando Jesús inicia su ministerio, pues lo primero que hace es introducirse en el desierto, es decir, quedarse en la nada, para que de la nada pueda hacer Dios lo que Él desea. Es decir, introducirse en el desierto es como volverse barro en las manos de Dios, para que Dios haga su obra. Pero el hombre, ante el riesgo, le surge la duda, la desconfianza, protesta, se rebela. Aunque vea la presencia divina, le entra la duda. Y eso es lo que le va a suceder al pueblo. Recordemos las murmuraciones, los reproches a Moisés. Nos ha sacado del pueblo donde estábamos esclavos, sí, pero nos sentábamos alrededor de las ollas de carne. Nos ha sacado del pueblo, allí teníamos panteones, nos has traído a morir donde no hay nada. Entonces eso es muestra de la duda, la desconfianza, la rebeldía. Ya estamos hartos de comer poco, ya queremos carne, ya queremos pan, ya tenemos sed. Entonces, sí, el hombre de hoy, el católico, pues cuando entra a la iglesia y ve toda clase de situaciones difíciles, también el católico se rebela y a veces quisiera regresarse mejor a vivir como antes. Pero bueno, a veces tenemos que también nosotros vivir nuestro éxodo. ¿Cuál es la consecuencia de esta acción de rebeldía? Bueno, el pueblo elegido, fíjense, el pueblo elegido no cumple su misión. Se hace indigno de ella y se libra del rechazo y la muerte. Bueno, a causa de sus rebeldías, y se libra del rechazo y de la muerte, pero gracias al poder intercesor de Moisés. Ante esas rebeldías, Dios no lo castiga en el acto, pero cuando leemos Números, por ahí por el capítulo 13, 14, 15, 16, nos damos cuenta que no van a participar del descanso de Dios. ¿Por qué? Por la rebeldía. Y entonces no van a poder entrar en la famosa tierra prometida. Para nosotros hoy sería el reino de Dios, o el paraíso, o la gloria eterna. Viene la alianza. ¿Qué cosa es la alianza? Es el culmen de un caminar al encuentro del Señor. ¿Qué cosa es la alianza? Pues un compromiso, un pacto, que al acercarte a Dios te ves en la necesidad de realizar. ¿Y por qué tienes que hacer un pacto, compromiso?
Porque si eres capaz y consciente de mirar todo lo que recibes de Dios, no te queda otra más que comprometerte a vivir como Dios propone. Entonces, andas por el mundo campante y sin problema alguno, pero Dios te espera y te hace una llamada. Vemos ahí cómo a Moisés es llamado, un pueblo que Dios llama desde el Sinaí. Entonces, sí, el hombre quiere liberación, sí, pero hay que luchar por ella. Hay que luchar por todo lo que frustra y enajena al hombre, ejemplificado en la esclavitud opresora de Egipto. O sea que entonces estas narraciones tienen otro sentido. La gente sufre, actualmente sufre, y entonces, pero tiene que luchar tomado de la mano de Dios para poder salir adelante. De lo contrario, se va a quedar frustrado, se va a quedar preso en la esclavitud del pecado. Y Dios, pues no hace trato con pecadores, no hace trato con personas esclavizadas, sino Dios hace trato con personas libres, libres para comprometerse y vivir la aventura de encuentro con Dios. Ahora bien, esta liberación no termina en la libertad como pudiéramos pensar. No, sino que va a ser una lucha constante hasta el encuentro definitivo con Dios. No vas a poder ser libre hasta que no te encuentres con Dios y hagas un compromiso o un pacto con Él. ¿Cuál es la invitación de Dios? Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues decirle que sí o decirle que no. El motivo de la alianza, o el tema de la alianza, descubre a los que eran esclavos sirviendo al faraón, una vez liberados, deberían comprometerse a ser libres servidores de Dios. Un esclavo no tiene voluntad. Debe hacer lo que le ordenan, lo que le mandan. Ese es un esclavo. Y el caminar con Dios, el comprometerse con Dios, significa hacer las cosas por libre voluntad, sirviendo con libertad a Dios. Ese es ser una persona libre. No es hacer lo que uno quiera, sino lo que uno está llamado a hacer. Ese es vivir en la libertad y en el gozo de Dios. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues de manera sencilla y simple. Dice aquí en la pantalla, es necesario cumplir los mandamientos de Dios para no caer en esclavitud. Ya no estamos hablando de una esclavitud física, sino de una esclavitud espiritual y moral. ¿Que el mundo nos enseña cosas distintas? Bueno, pues si te quieres quedar en el mundo, pues lo puedes hacer. Pero si quieres seguir a Dios, entonces Él tiene un proyecto especial para ti. ¿Y entonces qué implica esto? Bueno, esta alianza obliga a aceptar a los demás, o sea, al prójimo, como hermanos, en un compromiso fraterno y solidario, como el que Dios mostró con ellos. Ese es el compromiso. Ya no soy yo, sino ahora son los demás. Este compromiso de alianza va a dignificar al hombre como ser en relación con Dios, con los hombres, con la tierra y con el universo. O sea, esta alianza nos hace vivir en armonía con todos
lo creado por Dios. Y dentro de ello, explicado con palitos, bueno, con la naturaleza, con el mundo, con las personas, esposa, hijos, familiares, vecinos. ¿Sí? Entonces estaremos viviendo con Dios. Podemos mirar, como para ilustrar este ejemplo, Primera de Juan, capítulo 4, verso 18 y siguientes, para que nosotros comprendamos cómo es que podemos estar en paz con Dios. ¿Cómo puedo yo manifestar mi fe hacia Dios? Si no es con los hermanos, entonces estoy creando o haciendo obras muertas. Bien, comprendemos entonces que toda la creación está gobernada por leyes que Dios regula, de modo que toda transgresión es una ofensa al autor de la alianza. Dicho de otro modo, si no respetas, si no sabes respetar al prójimo, pues no estás respetando a Dios, porque recuerda que el prójimo es creación de Dios. Y tú también eres una creación de Dios. Si tú no cuidas la tierra, si tú no cuidas la naturaleza, pues debes de recordar que también la naturaleza la creó Dios para que tú vivas en armonía con ella, para que te sirvas de ella y te beneficies, pero también permitas beneficiarse a los demás. Y así tenemos que entrar en armonía con todos y con todo lo que existe. En eso eso se llama dignificar al hombre. Vivir en armonía con las cosas creadas. Eso es vivir en armonía con Dios. Ahora, ¿cómo entramos en ese compromiso? Bueno, se manifiesta en la liturgia. ¿Qué cosa es la liturgia? Pues es un conjunto de actos, de palabras y acciones como signo de aceptación a la alianza. Es decir, ¿por qué voy a misa? Porque acepto la alianza y la acepto con una acción de gracias, como signo de disponibilidad permanente. O sea, decirle a Dios, sí quiero vivir en armonía contigo, sí le entro, aquí estoy, voy a hacer lo que me corresponde hacer y punto. Parece un poco drástico, pero esa es la verdad. Entrar en sintonía con el Dios de la alianza, con el Dios liberador, con el Dios que me ama. Solo de esta forma podré descubrir realmente el gran amor de Dios. Bien, entonces el libro contiene los grandes acontecimientos que se convirtieron en fuente inagotable de evocación y actualización, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Entonces, ya mirando los acontecimientos anotados en el libro, transportándolos con lo que acabamos de explicar, entonces encuentra sentido. Y entonces, ahora sí como que ya encontré el sentido para poder vivir en armonía. Los restantes libros del Pentateuco aparecen como continuación de la historia. Es una historia que no termina con el libro del Éxodo o con el libro del Génesis. No, es una historia continuada que arranca desde el libro del Génesis hasta el libro de Samuel. O sea, digamos que es una obra histórica continuada. Una creación de una armonía que nos va llevando hasta Samuel. Bien, el libro de Josué cumplimenta el proyecto liberador de Dios, iniciado en el Mar Rojo y Río Jordán.
El libro de los Reyes presenta la misión profética de Elías, con frecuentes alusiones al Sinaí. Ya el libro de los Reyes está dentro de otra óptica de los libros históricos, pero tienen que ver con lo acontecido conectado con los primeros libros. El profeta Oseas y Jeremías recurren frecuentemente al motivo de la alianza de Dios con su pueblo. Isaías 2, capítulos 40 al 55, también utilizan el Éxodo para ilustrar la liberación del exilio babilónico. Vean cómo se puede encontrar todo esto que vamos mirando. Numerosos salmos recuerdan las grandes intervenciones divinas descritas en Éxodo, así como el Salmo 81, el Salmo 95, 111, 114, 136. El libro de Siráside o Eclesiástico, sobre todo en el capítulo 45, hace una relectura de la historia, y Sabiduría, el libro, hace una actualización de los episodios de las plagas y el paso del mar del capítulo 10 al capítulo 19. El Nuevo Testamento evoca el Éxodo como fuente privilegiada de inspiración y actualización desde Mateo, infancia de Jesús, Sermón del Monte al Apocalipsis. O sea, todo eso tiene como fondo el Éxodo. ¿Sí? Cristo como nuevo Cordero, los más destacados, la última cena de Jesús, como nueva Pascua y nueva alianza selladas con su sangre. Es un acontecimiento que está originado en Éxodo, en capítulo 12. La idea paulina de redención como liberación plena, el bautismo como nuevo paso por el mar, Primera de Corintios capítulo 15, alusiones a la ley y a su condición transitoria, las referencias juánicas a Moisés, el maná, el agua de la roca, tienen que ver con el libro. O sea que decíamos que el libro del Éxodo es el corazón de toda la Biblia. Bien, se ha dicho que el libro es la gran estructura teológica, simbólica y literaria sobre la que el cristiano ha comprendido su experiencia. ¿Sí? Entonces, veamos entonces que el libro del Éxodo es un libro que nos invita a trascender nuestro catolicismo cómodo, donde pues a lo mejor lo único que nos ha interesado es llamarnos católicos, pero que a veces desconocemos las profundidades del misterio de Dios. Pues quiera Dios que este tema los ayude a comprender el gran misterio, las enseñanzas que el libro encierra, y con lo poco explicado que se ha hecho, sirva a cada uno de todos ustedes, lectores y escuchas, a emprender nuestro nuevo éxodo en camino hacia la salvación. Que el Dios de la gloria esté con ustedes, nos acompañe y nos haga un día reunirnos en el cielo, alabando y glorificando al único Dios por quien se vive. Alabado sea Jesucristo, para gloria de Dios Padre. Amén. Gracias, esperando que esto les sirva. Compártanlo, hagan lo suyo el tema, lo pueden bajar, pueden preguntar, ahí está en la página, hay dudas, quieren alguna explicación más profunda, pues escríbanos, mándenos un mensaje por el WhatsApp o por el Facebook y estaremos con gusto. Pues bien, buen día,
Que la pasen bien y hasta la próxima.